Tenemos que hablar. Buenas y señores, para empezar esta semana vamos a ir con un vídeo muy especial, a lo vieja escuela en Semon Channel. Vídeo en el que vamos a poner un poco puntos de vista, prismas diferentes sobre dos videojuegos que se lanzaron el pasado viernes, Dragon's Dogma 2 y Rise of the Ronin. Títulos imprescindibles según algunos, criticados según otros por cuestiones varias. En este caso, yo a Dragon's Dogma 2 le he podido echar ya en torno pues a unas 32 horas aproximadamente. Cuando veis este vídeo seguramente sea alguna más, pero tuve un acceso anticipado gracias a los amigos de Playon, así que digamos he tenido un marco mucho más amplio. En el caso del Ronin, pues me lo compré el mismo viernes de salida, solo que no he podido disfrutarlo hasta prácticamente bien entrado el fin de semana. Ok, así que en pues he echado unas poquitas horas menos, pero he podido llegar a una serie de conclusiones. Todo lo que voy a comentar sobre estos videojuegos no incluye ninguna clase de spoilers si es que a alguien le perjudica o digamos le molestan este tipo de cosas. Ok, va a ser pues un vídeo completamente libre de ello, simplemente voy a exponer lo que es la experiencia de juego que te aportan estos títulos, más allá de por supuesto alguna pincelada al respecto de los aspectos técnicos, etcétera, 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 y voy a dejar atrás eso sí la movida de las polémicas. Así que lo dicho, cómodos. Así se tienen que poner básicamente porque vamos a comenzar hablando de Dragon's Dogma 2, el título de Capcom, sobre el cual por supuesto os voy a poner la pincelada de base de cuál es la experiencia de juego que te vas a encontrar. Se trata de un título RPG de mundo abierto reactivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por supuesto, en base a las decisiones que tomes o dejes de tomar, van a pasar una serie de acontecimientos que van a condicionar tu entorno, en muchos sentidos estrictos a nivel de historia, a nivel de lore. Cabe decir que en ese punto, concretamente, la historia del videojuego no es más que una excusa. Obviamente está interesante, puede decir que está incluso chula, pero que en este caso sobre todo está más focalizada a, pues esta es la forma que te planteamos de que vivas en ese mundo. Por supuesto tienes que ir progresando, por supuesto tienes que ir avanzando, pero para que te hagas una idea, en Dragon's Dogma 2 casi no hay diferenciación de misiones principales y secundarias, es como que todo tiene importancia en este título. No es el mejor agravio comparativo asimilarlo a Baldur's Gate 3, pero sí que es cierto que tiene como ese tipo de reacciones, ¿no? Como que todo lo que hayas hecho al final te puede reportar pues una consecuencia positiva o negativa, en base a ciertos personajes que te tendrán mayor afinidad y por supuesto de ciertas libertades que te puedes tomar en momentos determinados. Hablando de libertad, cabe decir que aunque es un videojuego de mundo abierto, sí que es cierto que las rutas son las que son, que hay largos trayectos que tienen básicamente un único camino. No es el típico videojuego donde a la larga te acabes perdiendo. Realmente los tramos sobre todo se pueden volver un poquito liosos cuando te metes en las típicas mazmorras y demás, pero lo que es el campo abierto, no piensen ustedes que en este videojuego, aunque al principio lo pueda parecer, se van a ver perdidos y se van a ver completamente desituados. Sencillamente que es un videojuego muy exigente y ahora vamos a ir con ese punto porque es básicamente cómo definir a Dragon's Dogma. Este videojuego es la experiencia definitiva básicamente de la emancipación en la Edad Media. Tú al principio estás en la cueva, básicamente te dicen todo lo que tienes que hacer y a partir de ahí, una vez sales de ella, te tienes que buscar tu ropa, te tienes que buscar tu trabajo, tu profesión, te tienes que buscar tu comida, te tienes que buscar tu dinero, te tienes que buscar tus contactos, te tienes que buscar tus amigos. Tienes que adaptarte al mundo, tienes que empezar a espabilar un poquito, que las cosas te las van a explicar en su justa y necesaria medida. Y eso es muy importante, porque este videojuego no es amigable. No es amigable en el sentido de que aquí no puede llegar cualquiera y esperar que el videojuego te lo masque todo. No, es un videojuego cuyo mundo no es algo que se adapte a ti, sino tú te tienes que adaptar a ese mundo y de una manera infinitamente más inmersiva que en otros RPG. Por ejemplo, vamos a poner encima de la mesa lo de los viajes rápidos, no por la parte de la polémica, sino cómo funciona ese mundo y cómo dependiente tienes que estar de cada cosa. Por ejemplo, tú cuando llegas a la primera gran ciudad en Dragon's Dogma 2, ahí tienes un par de entradas principales. En cada una de ellas hay un carromato con unos bueyes que te lleva a un destino. Bien,
Ese carromato pasa a unas horas determinadas del día. Puedes de manera natural sentarte y esperar, o sencillamente en la propia parada hay como un cartelito que te da la posibilidad de esperar justo al momento en el que llega el carro. Ese carro, por supuesto, lo tienes que pagar cada vez y, por supuesto, no es simplemente te montas y apareces allí. Puedes echarte una siestecita para acelerar el proceso, pero a lo mejor en mitad del camino te atacan un mogollón de trasgos, un grifo, te atacan básicamente todo tipo de seres. Tienes que aceptar esa realidad, tienes que aceptar ese mundo tal y como funciona. Y para ir a cada destino pues hay un punto diferente. El de una entrada te lleva a una ciudad, el de la otra entrada te lleva pues a un puesto fronterizo y todas las movidas esas. Así es como funciona este mundo. Si no te gusta, pues te das una pateada, te pones a andar para arriba y para abajo porque por supuesto no está todo conectado. Hay ciertos sitios a los que o bien pones ahí el cristal de teletransporte puñetero ese, que no hay demasiados, todo se ha dicho, y luego por otra parte, si no, pues la aventura constante. Aquí también hay un poco de Extremadura, por así decirlo. No está todo específicamente bien conectado, la infraestructura llega en su justa medida a ciertos lares, pero bueno, aún y así, como digo, es el funcionamiento. Es un título que de hecho yo siempre he asemejado bastante a Zelda y a Elden Ring en el sentido de lo salvaje, ¿no? Que las cosas te explican unas movidas muy puntuales y más te vale haberte quedado con la copla. A partir de ahí, carga con las consecuencias y por supuesto ten las indicaciones justitas y necesarias. Sé que incluso es a veces un poco más agresivo en ciertos aspectos, porque por ejemplo en Elden Ring la cosa es que los enemigos son especialmente duros y tal y que cual, pero aquí básicamente es que no te dejan en paz. Tú aquí trazas una ruta, dices voy a ir a esta ciudad, voy a ir a este pueblo que tengo que hacer tal cosa, o voy a ver si por allí me encuentro a alguien que me dé una misión, porque aquí no está todo marcado. Aquí básicamente es que te aparece un random en la calle, te encarga una misión y no sabes si es principal o secundaria. Aquí no hay esa diferenciación exacta. Todo, digamos, tiene una conexión, todo, digamos, tiene una consecuencia a largo plazo. Y en medio de ello, ¿qué es lo que te encuentras? Como 7 millones de arpías, 20.000 trillones de trasgos y no sé cuántos grifos, dragones, ogros, cíclopes, da exactamente igual, te van a estar dando por saco en todo momento. Aquí no hay un viaje tranquilo, aquí no hay un paseo largo de básicamente mira el paisaje, no, eso en Dragon Dogma 2 os aviso, no existe. Es un videojuego hostil de manera constante, no necesariamente difícil de superar los encuentros, pero es que es uno, otro. Por supuesto, por el camino también habrá unos cuantos aliados. Y obviamente esto no es una connotación negativa, para mí de hecho es todo lo contrario. A la industria del videojuego, a la industria del RPG le hacen falta esta clase de títulos. Hay muchos clásicos que eran precisamente así, eran videojuegos que tenías que estar leyendo diferentes carteles, atendiendo bien a lo que te decían en las frases y demás. Lo que pasa que actualmente, digamos, nos hemos encorsetado demasiado a que el videojuego te lo masque y te lo señale absolutamente todo. Gracias a Dios siguen existiendo títulos como este videojuego que, por cierto, cabe decir, en el resultado del aspecto visual general a mí me ha sorprendido muy para bien, sobre todo porque quizá no es el más llamativo en cuanto a saturación de colores, mira qué bonito, los brillitos por aquí y por allá, sino que es una iluminación, por ejemplo, de estilo muy realista. Me recuerda mucho a las típicas películas de aventura de los años 80, la típica Willow, la típica película un poco de ese corte donde todo se veía, pues eso, con unos colores muy naturalizados, como quien dice. Y bueno, hasta ahí lo que corresponde a la parte de Dragon Dogma 2. Esa es un poco la experiencia de juego general que te vas a encontrar. Pero luego tenemos Rise of the Ronin, videojuego de Team Ninja. Esto en el pasado habitualmente suponía sobre todo un gran desafío. Un videojuego también con muchísimas hostilidades, donde básicamente todo son combates, donde básicamente todo son encuentros, enfrentamientos que requieren pues cierto tipo de habilidad, sobre todo en lo que son las esquivas, por supuesto también en lo que es el parry, y así es como funciona este título. Este videojuego tiene muchísimas similitudes con Wolong Fallen Dynasty, con Nioh, con los videojuegos que ha hecho generalmente esta peña, aunque eso sí, aquí lo han hecho un poco más accesible, sobre todo porque no solamente es que manejes más habilidades de la cuenta. En este videojuego básicamente tienes, digamos, para moldear a tu personaje muchas cuestiones de táctica, de sistema de combate y demás, sino que además lo puedes poner en modo fácil, algo que no había previamente.
básicamente. De hecho, en lo personal, voy a recomendaros que si compráis este videojuego, lo juguéis en su máxima dificultad, porque esa es la experiencia que realmente te quiere trasladar Koei Tecmo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esto va bajo la publisher de Sony PlayStation, quiere vender millones de copias y obviamente si tú le pones un título complicado, ellos entienden que así va a tener menos ventas, aunque a la hora de la verdad tenemos el Elden Ring demostrando todo lo contrario. Si tú haces bien el videojuego, hacedme caso que la gente se acaba adaptando y hacedme caso que la gente puede acabar enganchándose a esta clase de títulos. Para mí, de hecho, no ha sido la mejor de las decisiones, pero bueno, habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, hay gente que pide modo fácil para Dark Souls, así que lo dicho, gustos colores. El caso, dejando a un lado la parte de la dificultad, vamos a ir un poco a la parte de la experiencia de juego, que en primer lugar he de decir que lo que es el sistema de combate, lo que es el sistema de pares y demás, funciona pues como han funcionado los títulos de esta gente. Si no los habéis jugado previamente, es un buen inicio, básicamente porque abarca un poco de todo. Tiene el mismo sistema de parries que World of Fallen Dynasty, básicamente ese puntito rojo que muchas veces le aparece a los enemigos cuando te van a hacer el ataque fuerte, le haces el desvío, le contraatacas, lo debilitas, lo aturdes, o sea, funciona un poco parecido. Y luego están los estilos, las clases que puedes ir eligiendo, ¿no? Sobre todo de combate, quiero decir, que si con una katana, con dos katanas, con una lanza, obviamente eso lo puedes ir moldeando. Y obviamente también a su vez tienes el clásico árbol de habilidades para ir progresando. Bien. Dicho todo esto, luego está la parte del mundo abierto, que es un poco donde ha estado focalizada la crítica de este videojuego, sobre todo en el aspecto negativo. Al menos lo que a mí me preocupaba era realmente eso, porque esta gente no ha hecho mundos abiertos, esta gente ha hecho mapeados que están interconectados y demás, pero todo algo más encorsetado, algo, digamos, más, por así decirlo, no controlado. Ok, y aquí pues he de decir que entiendo buena parte de las críticas, no digo más porque llevo pocas horas, pero me recuerda horrores al funcionamiento de este videojuego, Assassin's Creed Mirage, o podemos poner básicamente cualquier Assassin's Creed de corte clásico, como quien dice. Videojuego que cuando avanzas un poquito y te aparecen ya dos puntitos en el mapa, ¿vale? Vas a un puntito, básicamente es una aldea de enemigos, tal y que cual, los ventilas, ahí tienes los objetivos bien marcaditos, y una vez haces esas dos tareas que te ponen en el mapa, ya puedes avanzar. Te marcan otro nuevo puntito y cuando llegas a ese puntito te demarcan otros 3 y cuando haces esos 3 te marcan cada uno otros 3. Así sucesivamente hasta que el mapa se te peta de tareas. Básicamente es ve para acá, haz esto, ve para acá, haz lo otro. Tareas que de momento puedo decir, entiendo un poco por dónde van, es el corte clásico de campamento de bandidos, de recolección, de recadero, las misiones de toda la vida, ¿vale? Es decir que en ese punto este mundo abierto no me convence, pero como no me vienen convenciendo los mundos abiertos desde hace una temporada. Yo de hecho he dicho, este es el último Assassin's Creed, es el último videojuego de Ubisoft que me compro de salida. El resto lo voy a jugar por el Ubisoft Plus porque es que ya me tienen un poco cansado estos sistemas que están anticuadísimos, son muy pesados, son muy coñazo, cabe decirlo. A mí es una experiencia personal. Obviamente, si a ti te gustan los mundos abiertos menos complejos, un poquito más marcados y demás, con este videojuego seguramente hasta lo goces. Básicamente porque todo está estructurado de manera que sepas a dónde tienes que ir en cada momento, que sepas qué parte es la que tienes completada, cuál parte es la que no tienes completada, etcétera, etcétera. Si eso para ti no es un problema, Rise of the Ronin es ese tipo de juego. Es básicamente como un Assassin's Creed con el estilo jugable que te otorga pues Team Ninja. Básicamente su estilo de juego, trasladado pues a un mundo mucho más denso, muchos más amplios y con una historia quizá un poco más profundizada, todo se ha dicho. En cuanto al apartado técnico, es de decir efectivamente que lo que son las animaciones no, digamos, parecen de esta época. Las animaciones, digamos, están un poco encorsetadas en el pasado. Ni os digo ya los típicos memes que están saliendo las monturas y demás. El título quizá podría haber dado un salto en ese sentido. Pero bueno, luego está el tema de los entornos. Debo decir que me ha sorprendido muy para bien cómo se ven los escenarios en campo abierto. Sobre todo por una parte que veo que la flora sí que se mueve, recuerda un poco a Ghost of Tsushima, aunque sí que es cierto que aquel videojuego en ciertos aspectos tenía como más interacción ambiental, ¿no? Sobre todo cuando te chocas con los pastos y ese tipo de cosas. Bueno, en pequeños detalles de videojuego que obviamente tiene más presupuesto. Pero luego, lo que son los temas de iluminación en campos abiertos, a mí la verdad que me ha gustado
gustado muchísimo en este título. Chirría sobre todo cuando estás en ciudades, cuando estás en entornos urbanos, porque las paredes y demás tienen las texturas justitas. Aunque como he dicho muchas veces, ojalá de verdad, el problema que tuvieran todos los videojuegos fueran los grafiquitos, cómo se ve un título a primera vista y que a partir de ahí todo lo demás fuera bueno. Sobre todo porque siempre voy a mantener en este canal que si un videojuego es divertido, si un videojuego te has gastado un dinero por él, lo primero que tiene que hacer es entretenerte. Hay gente que dice por ahí que los videojuegos no tienen que ser divertidos y hombre, si quiero aburrirme no me gasto 80 pavos, básicamente, me quedo mirando al techo en casa, pero el punto es ese. Ya poniendo un poco frente a frente estos títulos, obviamente en términos de calidad pues ya vamos aquí a tener que jugar un poquito más a estos títulos porque, como he dicho, llevo un montón de horas a este, al otro un poquito menos. Sí que es cierto que vemos el encontronazo definitivo entre cómo concebir los mundos abiertos. Aquí en Dragon Dogma tienes una experiencia donde no existe el selector de dificultad. Tú básicamente te adaptas a ese mundo y conforme te adaptas mejor, el videojuego te va resultando más fácil. Ok, es un poco cierta experiencia a lo Elden Ring, que tú al principio te van a estar dando de palos por todas partes y al final vas a estar tan chetado que pasas la chorra por todo ese universo. Perdónenme el lenguaje, pero es que así funciona cuando estás en un universo tan hostil. Luego tenemos este que es todo lo contrario. De primeras el videojuego lo puedes hacer fácil, accesible y de hecho en sí mismo te lo va marcando todo. Absolutamente todo el videojuego te viene bien señalado cómo tienes que hacer las cosas, cuáles son los objetivos y demás. Eso, como digo, hace un contraste donde seguramente los muy fanáticos de uno no puedan ni siquiera ver el otro. O sobre todo cuando haces lo que han hecho esta gente, sacarlo en la misma fecha. Cosa la cual me parece un error, especialmente para Rise of the Ronin, que cabe decir, no sé cómo le irá en términos de ventas, pero sí que es un poco el contraste que en su día hicieron Elden Ring y Horizon Forbidden West, que son el mismo concepto de videojuegos. Uno te lo masca básicamente todo y el otro pues era una experiencia de casi supervivencia definitiva, donde te dicen lo justito y necesario y te tienes que buscar las habichuelas. Ese contraste no suele sentar bien a los títulos, digamos, que están más casualizados, sobre todo desde el prisma de la gente que lleva mucho más tiempo jugando videojuegos. Pero en fin, como digo, a mí esta experiencia me está gustando más porque es un videojuego que me hace estar más atento a básicamente todo, y esta otra pues, si no os importa que básicamente todo os venga bien marcadito, bien señalado y demás, pues obviamente en el apartado jugable lo vais a disfrutar mucho. Y como digo, en términos de entorno, ambientación y eso, debo decir que el resultado final es un poquito mejor de lo que se ve en los vídeos, pero bueno, es una sensación personal en base a unas poquitas horas. Si los habéis jugado, como si no, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones acerca de lo que he comentado en este vídeo. Link en la descripción en EVA, por supuesto, y como siempre también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos si es que tenéis tiempo. Un saludo.